Vamos a hacer el análisis morfosintáctico de estas 4 oraciones que tenéis en pantalla. Y la novedad es que incluimos adverbios, que no lo habíamos hecho hasta ahora. Es la primera vez que vamos a trabajar adverbios incluidos en la oración. Bueno, la primera oración que tenemos es: mi amiga Lucía vive muy lejos. Bien, preguntamos al verbo, lo primero que hacemos es localizar el verbo, y le preguntamos al verbo quién realiza esta acción de vivir, ¿vale? Pues ¿quién vive? Pues mi amiga Lucía, ¿vale? No Lucía, mi amiga Lucía, ¿vale? Pues mi amiga Lucía va a ser el sujeto y vive muy lejos va a ser el predicado. Muy bien. Mi amiga Lucía son las 3 palabras que tiene el sujeto. Es posible que tengáis dudas entre amiga y Lucía cuál es el núcleo, ¿vale? Pues quitamos una, quitamos otra y a ver cuál, ¿vale? Yo puedo decir mi amiga, a ver cuál queda, ¿vale? Mi amiga, puedo decir mi amiga vive muy lejos, pero si digo mi Lucía vive muy lejos, ya no queda bien. Por tanto, la que queda mal, si la quito, es amiga, por tanto amiga es el núcleo, ¿vale? Lucía vamos a decir que es un complemento y que nos dice de qué amiga se trata, ¿de acuerdo? Mi es un determinante, amiga hemos dicho que es el núcleo del sujeto, vive, como es el verbo, es el núcleo del predicado, y ahora tenemos muy lejos. Muy lejos me dice dónde vive mi amiga, por tanto, si me está dando un lugar, me está dando un dato extra del verbo, dónde vive, por tanto va a ser un complemento circunstancial de lugar. Y dentro de este complemento circunstancial de lugar tenemos 2 palabras, ¿vale? Bueno, tenemos 2 palabras, ¿cuál va a ser la más importante? Mi amiga Lucía vive muy, no podríamos decirla, por tanto no podemos quitar lejos. Sí podríamos decir mi amiga Lucía vive lejos, ¿vale? La que es imprescindible es lejos, por tanto lejos va a ser el núcleo. Y muy es un adverbio que me va a acompañar a lejos, que es otro adverbio, y va a hacer función de modificador, ¿de acuerdo? Bueno, esto en cuanto al análisis sintáctico. Morfológicamente, mi sería un determinante posesivo de un poseedor, primera persona, y está en singular. Amiga, un nombre común, concreto individual, femenino singular. Lucía, nombre propio, concreto individual, femenino singular. Vive del verbo vivir, tercera conjugación. Presente de indicativo, tercera persona del singular. Muy es un adverbio de cantidad y lejos es un adverbio de lugar. Los adverbios, recordad que son palabras invariables, con lo cual ni tienen género, ni tienen número, ni tienen nada más, ¿vale? Decimos adverbio de tal y ya está. Bien, vamos con la siguiente oración. Voy a cambiar el color para que no se junten. Ayer Germán volvió tarde. Bien, preguntamos al verbo, lo primero que hacemos es localizar el verbo, y le preguntamos al verbo quién llegó, ¿vale? ¿Quién volvió? En este caso, ¿quién volvió? Pues Germán. Cuidadín porque el que volvió fue Germán, ayer no volvió, ¿vale? Por tanto, ayer sería parte del predicado, el sujeto va a ser Germán. Cuidado con poner el piloto automático porque es verdad que lo más frecuente es que veamos el sujeto en primer lugar, pero el sujeto, como en este caso, puede estar en medio de una oración o puede estar al final, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos hecho el sujeto. Ahora, Germán es el núcleo del sujeto, porque no hay más palabras. Volvió, al ser el verbo, es el núcleo del predicado. Y ahora tenemos 2 palabras, ayer y tarde, ¿vale? Las 2 palabras me van a dar datos de un tiempo en el que se realiza el verbo volver, ¿vale? Volvió ayer, ¿cuándo volvió? Ayer, por tanto ayer sería el núcleo de un complemento circunstancial del tiempo, porque yo he preguntado cuándo, pero también pregunto cuándo cuando me responde tarde. ¿Cuándo volvió? Volvió tarde, ¿vale? Con lo cual es otro complemento circunstancial de tiempo. Tanto ayer como tarde serían el núcleo de estos complementos circunstanciales de tiempo. Morfológicamente, pues ayer sería un adverbio de tiempo. Germán sería un nombre propio, concreto individual, masculino singular. Volvió, verbo volver. Pretérito perfecto simple de indicativo. Se me olvidó decir que es la segunda conjugación, perdonad, y es tercera persona del singular. Y tarde es un adverbio de tiempo también. Bueno, vamos con la siguiente oración. También ellos han leído bastantes libros. Localizo el verbo, que es han leído. Cuidado, el verbo no es leído, es han leído, es la forma verbal, ¿vale? Una forma verbal del verbo leer, luego la analizamos. Bien, le pregunto al verbo quién ha leído, y quien ha leído son ellos. También no ha leído nada, ¿vale? Ellos han leído, por tanto ellos es el sujeto y el resto de la oración es el predicado. Ocurre como en la oración anterior, que el sujeto no está al principio. Muy bien, ellos va a ser el núcleo del sujeto, es la única palabra, el pronombre, ¿vale?
Han leído todo junto va a ser el núcleo del predicado. Sabemos que han es el verbo auxiliar y leído es el verbo principal, pero no lo vamos a poner de momento, ¿vale? Lo dejamos así. Y ahora tenemos también. También me dice que sí, me está confirmando que sí los han leído, ¿no? Y por tanto sería el núcleo de un complemento circunstancial de afirmación. Y luego tenemos bastantes libros. Bastantes libros me dice lo que han leído, ¿vale? Este tipo de complemento todavía no lo hemos trabajado. Acabamos de aprender los complementos circunstanciales, pero este complemento todavía no lo hemos aprendido, con lo cual dejamos en que es un complemento, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que analizar es lo que hay dentro ahora. Bastantes libros. ¿Cuál sería la palabra importante? Pues lo que han leído son libros, por tanto libros sería el núcleo del núcleo del complemento, ¿vale? Y bastantes, cuidado, no lo confundáis con bastante, bastantes acompaña a libros, que es un sustantivo, ¿vale? Y va en plural, si os dais cuenta, va en plural, lo voy a marcar en amarillo para que lo veáis, va en plural, aquí lo veis, ¿por qué? Pues porque libros va en plural, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, está acompañando a libros y lógicamente le acompaña también en género y número. Bien, no es un adverbio de cantidad, sino que es un determinante indefinido, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, al ser un determinante e ir delante del nombre, hace función de determinante. Si en este caso me habéis puesto complemento circunstancial de cantidad o modificador, os tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque no me complementa al verbo, ¿de acuerdo? Porque bastante se refiere a libros, si os dais cuenta, ¿vale? No se refiere al verbo, se refiere a los libros, y libros no es ni un adjetivo ni un adverbio, es un sustantivo, y a un sustantivo le acompaña un determinante, ¿vale? Ante la duda, simplemente, si os vuelve a pasar, en este caso está claro porque está en plural. Pero si os vuelve a pasar, pasadlo a singular, o sea, pasadlo a plural y os daréis cuenta de que si puede pasar o no puede pasar, o sea, según pueda pasar o no a plural, ya lo vais a ver, ¿vale? Bueno, morfológicamente también sería un adverbio de afirmación. Ello sería un pronombre personal tónico, tercera persona, masculino plural. Han leído, verbo leer, segunda conjugación, pretérito perfecto compuesto de indicativo, tercera persona del plural, bastantes un determinante indefinido, masculino plural, libros, nombre común, concreto, individual, masculino plural. Y vamos ya con la última oración. Tu hermana habló claramente, ¿vale? Localizamos el verbo y le preguntamos al verbo quién realiza esta acción. ¿Quién habló? Pues tu hermana. Tu hermana el sujeto y habló claramente el predicado. Bien, vamos a ver dentro de los sujetos tenemos tú y hermana, ¿vale? Hermana lógicamente es la palabra importante que es el sustantivo, por tanto vamos a decir que es el núcleo del sujeto. Y el núcleo del predicado, pues habló, que es el verbo. Bien, terminamos el sujeto, que lo he dejado a medias. Tú, tu hermana, es un posesivo, ¿verdad? Es un determinante que acompaña a hermana, con lo cual vamos a decir que tiene función de determinante. Y ahora tenemos claramente. Claramente me dice cómo habló, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, me da detalles directamente del verbo hablar. Me dice cómo habló. Por tanto, sería el núcleo de un complemento circunstancial de modo, porque me dice cómo habló. Y en la oración ya sintácticamente estaría terminada. Ahora vamos a hacer el análisis morfológico. Tú sería un determinante posesivo, cuidado, no me pongáis pronombre personal. Ese sería si fueras tú el que habló, ¿vale? Tú hablaste claramente. Pero en este caso tú no hablas, habla tu hermana. Tú es una, es una posesión tuya, vamos a decirlo así, ¿vale? Y además va sin acento. Por tanto, tú sería un determinante posesivo de segunda persona, ¿vale? De un poseedor, segunda persona, y está en singular. Hermana, nombre común, concreto, individual, femenino, singular. Habló del verbo hablar, primera conjugación, pretérito perfecto simple de indicativo, tercera persona del singular, y claramente sería un adverbio de modo. Y esto ya hemos terminado con el análisis sintáctico y el morfológico de las 4 oraciones.